¿Qué sería de la teoría sin la práctica? ¿Y de la práctica sin la teoría? Teoría en Movimiento es un podcast de NEDIF sobre educación física, recreación y deporte. El ahogamiento es la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en nuestro país en niños y niñas de entre 1 y 4 años. Como ya hemos visto en episodios anteriores, el tema va más allá de saber nadar y hay que conocer los entornos acuáticos y recibir educación acuática. Mi nombre es Daniel Leite, profesor de Educación Física y director de NEDIF, y hoy nos acompaña nuevamente la magíster en Educación Física Ana Ortiz y también nos acompaña por primera vez Gustavo Fungi, guardavidas, docente de Educación Acuática en NEDIF y un referente personal en escuelas de mar. Les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Bueno, de acuerdo a la estructura que tenemos en nuestros episodios, vamos a empezar, como siempre, con la entrada en calor. Vamos Genial. arriba. Como entrada en calor, y va para Gustavo la pregunta. Quería preguntarte sobre tu experiencia en general en seguridad acuática. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, he tenido la fortuna, tal vez por mi larga trayectoria laboral, que llevo más de 40 años trabajando en el tema, he podido participar de diferentes instancias, como por ejemplo campañas de prevención que se hicieron a través de la Intendencia de Montevideo, de la Asociación Nacional de Guardavidas, fui uno de los cofundadores, también contigo, de la Mesa Interinstitucional de la Seguridad Acuática, que es ni más ni menos que una recomendación para el tema del ahogamiento de la Organización Mundial de la Salud. En fin, muchas instancias. Y la que más atesoro es la Escuela de Mar, en la que estuvimos trabajando desde el año 99, a partir de algunos cuentos que nos hicieron los guardavidas de Rocha de algunas experiencias que habían sucedido en balizas y que me pareció maravillosa y que yo asocié inmediatamente con mi padre, que también era salvavidas y que él tenía en la población playera y sobre todo en los jóvenes una ascendencia muy interesante, donde organizaba a la gurizada en el deporte, en el voleibol, en las idas a la isla, en embarcaciones, en fin. Eso todo lo asocié a lo que yo creo que debe ser la figura del guardavidas en la playa. Muy bien, para seguir con esta entrada en calor, usaste un término que fue el de tu padre, salvavidas, y vos sos guardavidas. ¿Qué tenés para contarnos al respecto? No, yo soy salvavidas. Mi título es de salvavidas. Bueno, sí. Pero hoy el concepto es guardavidas. Sí, el cambio fue en los años 90 y tiene que ver con una nueva visión de la profesión, que no se queda en los años 90, que sigue evolucionando y que tal vez de alguna manera ese cambio a nivel mundial, no solo en el Uruguay, ¿no? Sea una de las causas también por la que hoy estamos hablando de este tema acá contigo. Perfecto. Bueno, linda entrada en calor. Ana, ¿qué te parece? ¿Algo más para aportar para esta primera parte? Excelente, Porque ¿no? tú también sos guardavidas o salvavidas. No, guardavidas. Bien. Bien, perfecto. Vamos entonces a la parte central de nuestro tema y va una pregunta directamente para Gustavo. Entrando en la parte central del programa, Gustavo, ¿qué entendés por seguridad en entornos acuáticos y cuál es su relevancia para ti desde tu experiencia profesional y tu experiencia de vida? Bueno, para mí fue todo un descubrimiento el concepto de seguridad acuática, porque a diferencia de la prevención de ahogamientos, en la cual es concretamente la acción que tiene el guardavidas sobre la playa y sobre los bañistas, la seguridad acuática ya involucra no solo al profesional, sino involucra a las instituciones, a la difusión de las prevenciones, a las campañas, a la educación, a la legislación, a las reglamentaciones. Es decir, ocupa todo lo referente a la prevención de ahogamientos, valga la redundancia, ¿no? Porque de alguna manera es la capa protectora a nivel social, ¿no? de este fenómeno. Muy bien. En los episodios anteriores Ana nos comentaba un poco cómo
cómo fomentar un poco el tema y cómo concientizar respecto al tema de la educación acuática, ¿no? ¿Cómo crees tú que se puede fomentar la conciencia de seguridad en playas y piscinas desde una edad temprana? Más allá de lo que hayamos compartido en episodios anteriores, de tu rol específico desde hace tantos años, ¿cómo podemos llegar a fomentar eso? Es bien interesante lo que me estás preguntando porque yo lo asocio básicamente al rol que yo imagino que debe tener el guardavidas y que lo he visto desde hace muchos años. Yo hablaba de mi padre, pero puedo recordar también a otros salvavidas maravillosos como Obispo Rossi, que estaba allá en los años 60 en la playa Pocitos, al profesor Ariel González, pionero del surf, pero también guardavidas. Ellos articulaban en la población. Ellos no solo estaban en el rol de rescatistas en la torre de guardavidas, sino que estaban participando activamente de una prevención activa, como se le llama, ¿no? Y más allá de izar una bandera que está identificando una situación de peligrosidad, de riesgo más o menos, es decir, a través de los colores de la bandera, lo que estamos identificando son rojo, alto riesgo, amarillo, riesgo medio y verde, bajo riesgo. Siempre hay un riesgo presente. Bueno, además de eso, ellos estaban participando, invitando a los chiquilines y a los jóvenes, a las familias a participar, invitándolos a través del surf, ya en Pocitos en los años 60, a remar en el caso de mi padre. Bueno, eso es también seguridad acuática y es educación, porque en vez de cargar con los prohibidos, como decía el profesor Ariel González, estamos invitando a tener un uso adecuado del medio acuático, ¿no? Un uso responsable. Ana. Bueno, a mí me parece que sumando a lo que dice Gustavo, ¿no? Que trae como diferentes experiencias que hacen de la seguridad acuática que va más allá de señalizaciones en la playa. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, la relevancia también es que estas acciones que tienen que ver con la prevención, ¿no? Que se pueden dar en una playa, en una comunidad o a nivel país, que hacen a la seguridad acuática, son importantes porque son las que colaboran en construir culturas más seguras, ¿no? ¿Qué más queremos? Que la gente disfrute del agua, que es un medio maravilloso, y que lo haga con seguridad. Entonces, ¿cómo construimos esas culturas más seguras en relación al agua, que no tenga que ver solamente con normas y reglamentaciones, sino que tenga que ver con los vínculos humanos con el agua, ¿no? Entonces creo que todas estas acciones que traía Gustavo, de situaciones concretas, locales, ¿no? Son las que cuando se expanden, ¿no? Van colaborando en construir esto generación tras generación, ¿no? Perfecto. Gustavo, otra pregunta sobre quienes ejercen el rol de guardavidas profesional. ¿Qué papel tiene la seguridad en entornos acuáticos, ya sean playas, ríos o piscinas? ¿Cuál es su rol específico? Y si hay alguna tarea no tan conocida, que la gente no conozca, que nos puedas contar, nos puedas relatar. Bueno, con respecto a ese tema, es importante tomarlo también desde el punto de vista del cambio que está habiendo en la profesión. El concepto anterior de salvavidas hacía referencia al rescatista, mientras que lo que se intenta ahora, inclusive desde el ISEF, es lo que por lo menos está diciendo que va a cambiar, es hacia el guardavidas como un técnico donde cumple otros roles. No solo el de rescatista, que también lo tiene que hacer y de buena forma, sino también un educador de prevención vinculado a un medio también. Los guardavidas están muchas horas en playa, no solo los guardavidas montevideanos tenemos que pensar, sino también recordar que hay guardavidas en muchos balnearios, algunos que ni siquiera conocemos del interior del Uruguay, que son los vaquianos de la zona, capaz que sin título, pero son la gente de referente ahí y son los que ayudan a los bañistas. Y en esas tareas están incluidas la educación en prevención, pero también las del medio natural, ¿no? Tenemos compañeros en Canelones, por ejemplo, que están trabajando en educación de
la vegetación, de la preservación de las dunas. Tenemos otros compañeros que están trabajando como en las escuelas de mar, pero también en el periodo del año lectivo, donde trabajan en las escuelas con proyectos como el Disfrutemos de las Playas con Seguridad, donde enseñan a los chiquilines a tener un cuidado del medio ambiente, pero también de las prevenciones. O sea, se abre, a partir de este nuevo concepto de prevención y de seguridad acuática, se abren un montón de acciones para los guardavidas, de los que yo considero que nos falta formación, de que la universidad tiene que ir en ese sentido y es en lo que está en este momento. Ana, ¿algo que agregar? No, yo estoy de acuerdo y creo que en estas actividades que desarrollan los guardavidas durante el año, primero tener en cuenta que el ahogamiento sucede todo el año en Uruguay, ¿no? Así que qué bueno que los guardavidas trabajan durante el año y gracias a esta labor que se hace en el año también ha sido una gran contribución para la educación acuática, porque es traer estos otros saberes, ¿no? Sobre el medio ambiente, sobre cómo funciona la playa, cómo funciona el agua, qué cosas podemos aprender de prevención, lo que va generando brechas en quizás propuestas acuáticas que tienden a ser específicas de natación, ¿no? Entonces, a través de estos otros roles de los guardavidas, también hay una gran contribución hacia la educación acuática de la población para hacerla más integral. Perfecto, quiere decir que la función o el rol es cada vez mayor y por eso planteaba Gustavo recién de esas modificaciones, ya sea en los planes de estudios, de la preparación del propio cuerpo de guardavidas, ¿no? Exactamente. Y sobre eso, ¿cuáles serían o cuáles son para ti las habilidades o competencias esenciales que un guardavidas o una guardavidas debe poseer para garantizar la seguridad, las esenciales? Bueno, no solo para garantizar la seguridad, ¿no? En general, para su práctica, yo creo que debería tener formación en pedagogía, en didáctica, en metodología, porque es esencial. Hoy decía Ana con respecto a la sonrisa, ¿no? Y yo hace muchos años recibí la enseñanza de un viejo guardavidas que me decía, cuando vayas a hacer una prevención, un buen día, una sonrisa ayuda. Y lo comprobé literalmente. La gente reacciona de una forma diferente cuando llegás de una forma coloquial. Bueno, de esa misma manera, cuando vas a enseñar o vas a trabajar en educación en prevención, hacerlo de una forma que sea simpática, que sea divertida, que lleve de corazón a corazón, es importante. Pero la metodología es esencial y eso se aprende, eso se estudia. Bien, me hiciste pensar en otra área, que podríamos llamarle una asignatura de la formación que tiene que ver con la ética, ¿no? Con la ética profesional y con la ética de guardavidas. Porque muchas veces en algunos sectores de la población es muy bien visto y en algunas otras veces es muy criticado la figura del guardavidas o de la guardavidas cuando no se entiende bien o cuando hay algunos temas de falta de formación ética o de formaciones éticas, desde mi punto de vista, que pueden afectar esa imagen. ¿Qué nos pueden decir los dos al respecto? Yo tengo una mirada muy positiva con respecto a los cuerpos de guardavidas. Han luchado mucho los guardavidas para que se instalen servicios. Por eso a veces nos asocian mucho a los conflictos. Pero los conflictos se han dado porque realmente las condiciones laborales no siempre han sido las mejores. Yo no solo pienso en Montevideo, donde en la época de dictadura se bajó a toda una generación de salvavidas y como faltaban profesionales empezaron a contratar gente que su única capacidad era nadar 400 metros. Pero también sucedió años posteriores en playas como en las playas de Canelones, donde se privatizó y se puso una empresa donde creo que contaba de 200 guardavidas, creo que habían 5 con título. Claro. Y entonces, es muy difícil a una persona que tiene que tener, antes de la formación del curso de guardavidas, cierta formación para poder acceder al curso,
después pedirle que vaya a trabajar prácticamente en condiciones que no son favorables. También tengo que decir que en el caso de Montevideo, en la actualidad, las condiciones son buenas. Desde el punto de vista profesional, yo creo que es la brigada que mejor está en todo el país. Pero no todas las brigadas del país están en las mismas condiciones. Sí pienso que vamos hacia un lugar mucho más profesional en el sentido de los servicios de guardavidas en el Uruguay. Bien. Yo tengo una Sí. opinión. Primero, señalar que cuando fue esa situación de que se privatizaron servicios de guardavidas, murieron personas ahogadas. Y eso no es menor, ¿no? Entonces hubo una actitud desde el gobierno de ese momento sumamente irresponsable por poner personas no calificadas a cargo de la seguridad acuática de las playas. También recuerdo, yo trabajé pocos años de guardavidas, pero mi casilla eran 2 sombrillas. Claro. Y el contrato era de verano, entonces había mucha inestabilidad. Claro. Y por último, tener presente que los y las guardavidas somos personas, no hay superhéroes del agua. Somos personas y muchas veces la ética y las actitudes tienen que ver con las personas y no con una función particular. Me hiciste recordar que en el año 91 el gobierno de la Intendencia de Canelones sacó a los guardavidas que tenía. Dejó sin brigada de guardavidas, pensaba que no correspondía. Encalló una grúa gigante en la zona de Solimar. Cuando lo pudieron sacar la grúa, quedó tremendo pozo. Bueno, allí murieron 15 personas en el correr de la temporada. Esto no lo recuerda mucha gente, pero nosotros sí, porque a la temporada siguiente tuvieron que inventar rápidamente una brigada, que después se privatizó. O sea, el tema de las condiciones y de la lucha también está asociada también a eso, ¿no? Totalmente, a mí me consta porque lo he vivido de cerca también. Tú hablabas hoy de educación, de prevención y de rescate como alguna de las funciones fundamentales y principales. Y a veces se han oído críticas de, bueno, en esta playa que tiene 3 casillas, que tiene un montón de guardavidas, que no hacen nada. Bueno, la prevención es bastante disimulada porque sería una cosa muy loca que los guardavidas anduvieran a los silbatazos o a los cornetazos corriendo por toda la playa, y la prevención la hacen de forma muy educada y muy controlada. Pero el tema está cuando hay una situación de rescate, de una situación complicada de rescate, donde ahí nunca es suficiente la cantidad de gente, porque lo que hay que hacer es el propio rescate más todas las coordinaciones que surgen en un episodio en la playa, por ejemplo, en verano. Cuéntenos un poquito de eso, a ver. Bueno, cuando estabas hablando me estaba recordando algún cuento de compañeros justamente hace poquito en Playa Buceo, que hay 3 torres y donde los guardavidas trabajan realmente coordinados, ¿no? Terminaron haciendo reanimación a una persona, reanimación cardiorrespiratoria, y después desfibrilador, mientras llegaba la emergencia móvil, pero a su vez seguir vigilando la playa. No es fácil, es un momento de mucho estrés que tenés que controlar no solamente lo que está sucediendo con la víctima, sino también con la población, con la gente que está en la playa, que siente curiosidad, se estresa también. Tenés que estar armando el operativo para que llegue la emergencia móvil. Cuidando primero tu propia seguridad también. Tu propia seguridad y tus propiedades. Exacto. Porque también hay un tema también de vandalismo Bueno, pero por otro lado, también yo pensaba cuando hablabas en la prevención, de que tenemos que pensar en la prevención que realiza el guardavidas, como lo dicen los brasileros, ¿no? Una prevención activa y una prevención reactiva, ¿no? La prevención reactiva es cuando ves a una persona que va, por ejemplo, entrar a una corriente de retorno, te acercás a esa persona, le explicás qué está sucediendo, qué va a suceder, le explicás cuál es el entorno, y entonces allí estás reaccionando.
Pero la prevención activa, y esa es la que a mí me gustaría prestarle atención, sobre todo desde ENEDIF, ya no corresponde solamente a los guardavidas, sino también, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, a los profesores, a los técnicos, a los maestros y a los guardavidas, porque tenemos que educar en prevención. Totalmente. Sí, también hay otra cuestión ahí, que una cosa es el peligro y otra cosa es el riesgo. Quizás uno pueda ver una playa muy tranquila, ¿no? Y que no tenga muchos peligros, como puedan ser rocas o la formación de corrientes de retorno, pero esa misma playa, un domingo de enero en Montevideo, donde concurren 250.000 personas a las playas, tiene mayor riesgo. Entonces también el que haya suficientes guardavidas para esos momentos más difíciles, ¿no? Aunque en otros momentos sea más sencillo, también es una forma de prevención activa. Totalmente, creo que está clarísimo. Gustavo, recién nombraste una corriente de retorno. También se la conoce como chupón en algunos lados. Contá un poquito para quien no tiene mucha idea de qué se trata y que está en todas las playas. Bueno, depende en los momentos. Recordemos que la característica fundamental de una playa es el constante cambio. Cuando vamos de mañana a la playa generalmente no está de la misma manera que cuando vamos de tarde. Pues se generan, hablamos de dinámica costera, y la dinámica justamente es la transferencia de energía, ya sea del viento sobre el mar, del mar sobre el fondo marino. La temperatura. Todo funciona. Inclusive los cambios, las vibraciones se producen justamente por los cambios de temperatura en la atmósfera, en el aire. Y bueno, la corriente de retorno no es ni más ni menos que al entrar la masa de agua sobre lo que es la bahía, que es la playa, es una bahía, se generan grandes volúmenes de agua entrando en la bahía y no sigue subiendo indefinidamente, busca un canal de retorno y se acumula en la orilla, genera una corriente lateral primero. Todos recordamos cuando éramos niños que entramos frente a la sombrilla de nuestros padres, y cuando salimos... Estábamos a unos cuantos metros. Sí, si no más, muchas veces. Y se corrieron nuestros padres, no, nos corrimos nosotros. Pero eso no es indefinido. En algún momento ese volumen de agua busca un canal de retorno, o porque hay rocas, o porque hay un muelle, o simplemente rompe los bancos en las playas abiertas y generando una corriente de retorno. La buena noticia es que sí, esa corriente de retorno, que en lugares oceánicos puede ser hasta más fuerte o más veloz que lo que puede nadar un nadador olímpico, sí, la buena noticia es que en algún momento esa fuerza, esa corriente se disipa y podemos salir con las olas. Claro, sí sabemos cómo hacerlo. Si lo aprendimos. De ahí la importancia de la educación en prevención y de la enseñanza de programas como el Guardavidas Junior, programa que diseñó y creó la profesora Ortiz, del cual capaz que está bueno que hable también y cuente un poco de qué se trata. Vamos a eso, Ana. Contanos un poquito de esa creación, que la conozco muy bien, pero no todo el mundo la conoce. Bueno, el programa Guardavidas Junior comenzó en el 2009 con el primer pienso, que fue qué podemos trabajar en la piscina para abordar la prevención. De ahí se abrió un mundo de conocer experiencias de otros países, de conocer investigaciones muy importantes que surgieron a partir del año 2008, donde se investiga qué sucede en los casos de ahogamiento, y de ahí se deduce qué se puede trabajar, qué es importante que las personas sepan para prevenir los ahogamientos, y si están en una situación de riesgo, sepan cómo lidiar con esa situación. Entonces empezamos trabajando con escuelas públicas, haciendo mucho ensayo y error y observando qué sucedía y cómo era la mejor forma de que participaran los niños, buscando superar los desafíos que nos propone la escuela pública, ¿no? Que es muy diferente a cuando tenemos una clase en un club y donde tenemos que generar propuestas que todos puedan hacer, porque lo que se hace en cualquier lugar, pero particularmente en la escuela pública, no puede ser un ámbito de exclusión, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con niveles de mejores y peores,
de alguna forma estamos excluyendo, ¿no? Entonces todos esos piensos nos fueron llevando con una colega, Fiorella Bacino, a hacer un trabajo de investigación-acción para analizar nuestra práctica y a la vez escuchar a las maestras, escuchar a los niños, tratar de entender qué les parecía fácil, difícil, qué les gustaba más, qué les gustaba menos, viendo nuestras evaluaciones. Entonces lo que hicimos fue deconstruir nuestra formación tan técnica. Las dos éramos profes y guardavidas, y bueno, y pensar en otro tipo de propuestas. Y finalmente a lo que llegamos fue a un programa de 18 clases, donde trabajamos competencias acuáticas preventivas, ¿no? Estas habilidades acuáticas asociadas a conocimientos de seguridad y usando lo que se llaman transferencias, ¿no? Bueno, ¿cómo se transfiere esto que aprendo en la piscina a un entorno de aguas abiertas? ¿A qué entorno de aguas abiertas? A la playa del barrio, a una playa de Montevideo. O sea, algo bien, decía el pedagogo Paulo Freire, no podemos enseñar a personas a leer con la palabra uva cuando nunca vieron una uva. Entonces, lo que enseñamos tiene que tener que ver con la vida de los niños. Entonces, identificar la vida de los niños, las características de la playa a la que concurren habitualmente, que era una playa de Montevideo, o otros niños que conocimos que iban a la cantera con amigos. Decíamos, bueno, no podemos evitar que vayan a la cantera. ¿Trabajamos cómo entrar al agua de forma segura? O si enseñamos esto, capaz que los estamos estimulando. Todas estas cuestiones fueron permanentes en todo ese proceso y bueno, y lo que fue es eso, un programa de 18 clases donde se trabaja todo eso, donde hay procesos hermosos que hacen todos los niños porque generamos una metodología bien inclusiva a partir de desafíos donde todos pueden lograr y avanzar en su competencia acuática y donde el no puedo o no quiero tiene un valor importante desde el punto de vista de la prevención. Entonces, eso también invierte un poco la lógica de la enseñanza tradicional de la natación, ¿no? Donde hay que avanzar siempre. En esto, el no puedo o no quiero es sumamente respetable porque es una actitud preventiva. Entonces, bueno, el programa Guardavidas Junior fue tomando esa forma y con esas características pensando en trabajar en prevención con edades escolares. Y lo más interesante que tiene no es solo el contenido, sino también la metodología, ¿no? Porque invita a los chiquilines a descubrir, a investigar sobre sus posibilidades y resolver problemas. Y eso es fundamental, porque parte de un juego y sin embargo es una enseñanza para la vida. Me consta que varias de esos niños que participaron desde el inicio en ese programa terminaron siendo guardavidas y algunos docentes también de acuática, ¿no? Eso es cierto. Hay varias experiencias. Sí. Bueno, eso es otra cosa importante también de plantar o introducir la semilla en el agua, ¿no? Exactamente. Bueno, pero de alguna manera es lo que hablábamos hoy de los viejos salvavidas, ¿no? Lo que hacían ellos es invitar, sugerir, crear condiciones como para que la gente pueda entrar en el clima, entrar en el contexto y ser parte de sentirse parte del medio. Perfecto. Sigamos con algunas preguntas. ¿Cuáles crees que son las medidas de seguridad que menos respetan las personas en los entornos acuáticos? Es difícil decir respetar porque a mí me da un poco de vergüenza cuando no tenemos realmente un plan nacional de educación en prevención. Entonces, la gente no es que no las respete, es que no las conoce. Si yo estoy acostumbrado a escuchar que decimos que los uruguayos estamos de espalda al mar. Bueno, cada vez menos porque yo veo cada vez más gente en las playas. Y no solo a partir de la pandemia, mucho más a partir de la pandemia. Pero en general lo que se desconoce es cuáles son las playas seguras o más seguras. Y eso a partir de una investigación que se hizo en el ISEF, se detectó, se descubrió o se cuantificó de que el 94% de las víctimas fatales ocurrían en playas sin servicio de guardavidas o fuera del horario de cobertura. Y eso es significativo. Y cuando lo trabajamos con los niños, lo decimos de una forma bien fácil. Si tenés un problema
¿a quién llamás? ¿No? A papá, a mamá, a la maestra. Bueno, el experto en la playa sería, en este caso, el guardavidas. Pero no tenés un guardavidas para llamar. Claro. O para preguntarle, porque también ese es otro rol importante que tiene el guardavidas, ¿no? Es el que va a asesorarte sobre lo que quieras saber con respecto a la seguridad. Perfecto. Bueno, tenía una pregunta acá que había anotado, pero que tiene que ver con esto que acabas de decir, que ¿cuáles son los escenarios más probables en casos de ahogamientos? Bueno, lo acabas de decir y hasta cuantificar. Así que si no concientizamos con eso, ¿con qué vamos a concientizar, no? Volviendo al tema que hoy lo enrabamos con lo que era aquella corriente de retorno y de la velocidad y de la buena noticia que en algún momento bajaba y que las olas te ayudaban, etc. ¿Cómo reaccionar ante un problema de corriente acuática en playa o en río, y si hay diferencias entre una y otra? Bueno, sí, son medios completamente diferentes. Hasta la densidad del agua tiene que ver, ¿no? Porque conocemos que el agua dulce de los ríos y arroyos le llamamos agua más pesada, ¿verdad? Flotamos menos que en aguas que son más salinas. Con respecto a los ríos y arroyos, suelen tener escollos y dificultades notorias, sobre todo por cuando no conocemos, porque muchas veces hay crecidas y quedan árboles debajo del agua, existen remolinos. Tengo presente algún cuento que me hizo un ex alumno, donde le gustaba remar, y en esas remadas que salían con amigos en excursiones, terminó yéndose hacia una orilla. Había la horqueta de un árbol que estaba sumergido y no podía sacar el kayak. Claro. No lo podía sacar. Y cuando hizo un esfuerzo determinado, terminó hundiéndose el kayak. Claro. Y ya no salía él. O sea, ahí tenemos un tema. A diferencia de las playas oceánicas o playas de estuario, como es la de Montevideo, que ahí tenemos, como decía hoy, las corrientes de retorno, las derivas y eso. Es fundamental que haya guardavidas porque están señalizadas las corrientes de retorno. Hoy hablaba de las banderas que están en la torre de guardavidas, que indican las condiciones generales para baños, pero las banderines que están en la orilla indican justamente las corrientes de retorno. Acá y en todas partes del mundo. Recordemos que las corrientes de retorno está investigado en otros países, como Nueva Zelanda, que representan el 80% de las víctimas fatales. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Básicamente los surfistas las dominan muy bien, incluso para ir hacia la profundidad, pero porque tienen una educación acuática que es bastante diferente, ¿no? ¿Qué opinan ambos respecto a ese tema? Que además son surfistas los dos. Que en el caso del surfing la práctica involucra que tengas que conocer el medio para poder realizarla. Si bien hoy en día una tabla se compra en cualquier lado y muchas veces vemos gente que conoce la habilidad de pararse en la tabla, pero nada más, claro. ni siquiera códigos de ética o de comportamiento con otros surfistas o otros bañistas. Bueno, en general el surfista que sabe realmente, que conoce la práctica, conoce también, sabe leer la playa para aprovecharla, ¿no? Sí, tiene que ver con la perspectiva ecológica, en definitiva, ¿no? La perspectiva ecológica es ni más ni menos que la persona y todo su universo, ¿no? Su conocimiento, sus miedos, todo lo que trae consigo, la tarea que va a realizar, en este caso sería una práctica de surf, y el medio ambiente, ¿dónde lo va a realizar? El dominio de ese, o el equilibrio de esa perspectiva es lo que va a dar que yo elija una playa con más o menos olas, en el caso del surf, o también cualquier otra práctica que quiera hacer en el agua. En el caso de la corriente para los surfistas es, como le decimos a algunos, la calecita, ¿no? Entramos por la corriente que te lleva al pico de la ola, tomás si sos bueno, ¿no? Sí.
tomás la ola y otra vez volvés a entrar por la corriente de retorno. Y esperás el turno. Y esperás el turno. Que a veces no sucede. Está bien. Bien, tengo 3 o 4 preguntas que son más de corte más doméstico del imaginario colectivo. Que de repente la respuesta tiene que ser no demasiado técnica, sino más genérica, ¿no? ¿Cómo no cansarse nadando si es que estamos lejos de la costa y evitar acalambrarnos? ¿Qué se te ocurre? Bueno, ahí lo técnico me parece que hay que responderlo técnicamente, ¿no? Bueno, y lo voy a responder en sencillo. Cuando se nada en aguas abiertas, en una situación así, es importante el ahorro de energía. No es lo mismo que cuando nado para hacer más metros o para una marca o estoy en un evento deportivo, sino que es muy importante el ahorro de energía. También es importante saber nadar de diferentes formas para evitar el cansancio, de frente, de espaldas, de lado, ¿no? Para también poder orientarse y saber flotar. Saber nadar y flotar, girar y flotar para quedar de espaldas y descansar y volver a retomar el nado. Muchas de las personas que se ahogan cuando estaban nadando no pudieron flotar para descansar o no supieron cambiar la forma de nado para evitar el cansancio. Convengamos que todo eso se enseña y se aprende. Exactamente. Se tiene que practicar. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa si vive una persona que está en una situación de ese estilo, lejos de un puesto de guardavidas, aún en una playa con guardavidas? Bueno, ahí en ese caso lo que tenemos que hacer es conocer la cadena de supervivencia para el ahogamiento. La cadena de supervivencia son 5 eslabones donde cada uno de ellos representa una acción. El primero y el más importante, el 99% de todas las acciones está ahí, en el eslabón primero, que es la prevención. Elegir una playa con guardavidas, si en el caso de niños pequeños, estar al alcance de brazo, elegir una buena playa, conocerla, si no conozco, preguntarle al guardavidas qué características tiene. En fin, cada población, cada franja etaria tiene sus propios factores de riesgo. En el segundo eslabón es si yo veo que alguien está en dificultad. En ese caso lo que tengo que hacer es avisar. Porque la víctima secundaria generalmente se da y está cuantificada de que es la que generalmente se termina ahogando. Y entonces lo que hay que hacer es avisar, además para no cortar la comunicación, porque si nadie va a avisar... Claro. Si la playa tiene guardavidas, lo más probable es que el guardavidas ya haya visto y haya detectado la situación. El problema más grave es cuando no hay guardavidas. No sé si te respondí la... Sí, por supuesto. Pregunta para ambos. ¿Creen que hay mitos o ideas erradas sobre seguridad acuática o en general, sobre seguridad en general? Sí, primero que saber nadar es suficiente para estar seguro en el agua, ¿sí? Es particularmente en niños, no hay niños a prueba de ahogamiento, y lo que nos dicen las investigaciones es que a medida que los niños saben nadar y aumentan sus habilidades, en los padres suele disminuir la vigilancia y el cuidado de esos niños. Entonces, bueno, uno de los mitos es eso, ¿no? El asociar el saber nadar con la seguridad en el agua. Exactamente. Perfecto, coinciden. Sí, exactamente. Bien, para terminar esta parte central de este episodio, ¿qué consejos clave darías, Gustavo, para las personas en el agua según cada entorno? Distintos entornos acuáticos que te imagines o que nos traigas a la mente. Bueno, hoy decía de que cada población, cada franja etaria tiene sus propios factores de riesgo. Si nosotros, vos lo decías, de 1 a 4 años, la principal causa de muerte por lesiones no intencionales es el ahogamiento. Pero también de 10 a 14. Y ya son otras condiciones, ¿no? Mientras que de 1 a 4 años generalmente suceden en el hogar, de 10 a 14 son en aguas abiertas. Y generalmente tiene que ver con los adolescentes saliendo ya en barra, con amigos, en otras situaciones. El alcohol, las drogas,
el no haber un servicio de guardavidas. Todas esas son cuestiones relevantes. Como complemento de esta pregunta, Ana, en el episodio anterior hablábamos de educación acuática en bebés y niños. Y bueno, tenemos que la principal causa de muerte por lesiones no intencionales es el ahogamiento en esas edades. Y se dan, acaba de decir Gustavo, básicamente en el domicilio. Sí, en general son intradomiciliarias y se dan principalmente por falta de supervisión. Los niños se ahogan en pocos centímetros de agua, basta que no puedan sacar su carita del agua para que puedan sufrir un ahogamiento, entonces la supervisión es fundamental. Y después otros cuidados, como si tenemos una piscina que tenga un buen vallado, con un portón de seguridad que sea infranqueable por los niños, ¿no? Si tenemos una piscina inflable, pequeña, una palangana, un balde que quede sin agua después de que terminó el juego. No dejar juguetes que puedan atraer la atención de los niños en la piscina y busquen llegar. Y evitar las distracciones durante el cuidado de los niños en el agua, como ir a atender un teléfono, el celular, dejar de observar permanentemente a los niños. Está clarísimo. Bueno, estaríamos culminando la parte central y vamos a la última parte del episodio clase, que es la vuelta a la calma. Y ahí, Gustavo, es contigo ahora, en la vuelta a la calma. Queremos hacer un ping-pong de preguntas y respuestas sobre el tema de hoy. Lo hicimos en los 2 episodios anteriores con Ana y hoy te toca a ti. ¿Estás listo? Dale. Bueno. ¿Alguna película para recomendar que tenga que ver con educación acuática? Bueno, yo pensé en una película, pero no necesariamente tiene que ver con el tema acuático, pero sí con la educación. Y es una película de Viggo Mortensen que se llama Capitán Fantástico. Es la historia de un padre con sus hijos y donde él emplea una metodología de educación con sus hijos no ortodoxa. Bueno, ahí suceden cosas, no importa. Pero yo lo relaciono con mi padre, porque mi padre, que era un salvavidas, pero a él le gustaba decir que era obrero portuario, cuando le preguntaban él le decía que era obrero, yo recordaba, hace un rato que estabas hablando de algo y me recordó esta situación. Cuando yo tenía 9 años, estábamos en la chalana que tenía mi padre con sus amigos en Playa Malvin, donde íbamos a comer asados a la isla de las gaviotas. Pero bueno, salimos a remar con mi padre y a la ida fui remando yo, con 9 años. Y me dijo, bueno, ahora hay que volver. Y yo, ¿otra vez yo? Me voy nadando. Y dijo, bueno, dale. Y bueno, fue mi primera travesía. Me vine nadando. De la forma que recién lo indicaba Ana. Nadando un poco de crawl, un poco de pecho, un poco de espalda, flotando. Bueno, pero ahí estaba la mirada de mi padre. Claro. Eso lo asocio. Arriba de la chalana. Arriba de la chalana, claro. Iba al lado, mirándome. Claro. Seguimos con el ping-pong. ¿Algún canal de YouTube o cuenta de Instagram? Canal de YouTube es de Todos al Agua, que es la historia de nuestras vidas con Ana desde que nos conocimos. Perfecto. ¿Algún libro o algunos libros? El primer libro así que relacionado con el agua que recuerdo en la adolescencia haber leído es El viejo y el mar. Es un libro que en la primera vez que lo leí me dejó la cabeza con tristeza, pero a la misma vez entendiendo lo que es la relación de una persona con el medio acuático, ¿no? La vida de esa persona que estaba en el apogeo, ¿no? Pero también quiero recordar algo que es un poco más positivo, que un libro que me trajo desde México un amigo, que creo que es un amigo en común, Rafael Álvarez, de un deportista que es uno de los... el rey de los 7 mares. Exactamente. Me quería acordar el nombre, lo tengo anotado acá, Antonio Argüelles, que es su biografía, pero en su biografía realmente desde que nació, cómo vivió, pero relacionada con la travesía que hizo. Y realmente para alguien como yo, que le gusta el mar, le gusta nadar, le gusta el medio acuático,
pensar en el entrenamiento físico y mental que tuvo Argüelles, el sacrificio, pero la mente puesta en un objetivo, realmente es admirable. Bien, la última del ping-pong. ¿Algún artículo u otro material que quieras recomendarnos? Va a sonar un poco raro, pero bueno, yo tengo para recomendar un artículo que escribió acá la colega Ortiz, que es un artículo de AIDEA, que es Educación Acuática Preventiva. Sí. Y tiene una lectura, si bien es para docentes, son recursos pedagógicos, si bien es un recurso para docentes, es una lectura amena que podemos entender en profundidad de qué se trata el fenómeno de la educación en prevención. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final y para cerrar, como pedimos al final, algunos datos rápidos que nos quieras tirar. No sé, teléfono creo que te dé. Reflexiones, ese lo tengo, después bueno, lo compartimos. Si me pedís una frase, yo rescato, mejor dicho, de el 2018, algo que nos involucra a los tres, la Semana de la Seguridad Acuática que realizamos en la Intendencia de Montevideo, y la frase que resume todo lo que hemos hablado: la prevención en nuestras manos. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Ana, nuevamente por acompañarnos en este tercer episodio. Gracias. Pueden seguir a Gustavo en redes de Instagram o Facebook. Todosalagua.uy. Perfecto. Bueno, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Les invitamos a seguir explorando el mundo de la educación física y el deporte en otros programas. Pueden escucharnos por Spotify, iVoox y YouTube. Y pueden ver más información sobre Enedif en enedif.edu.uy o en Instagram enedif_Uruguay. Teoría en Movimiento es un podcast de Enedif realizado en los estudios de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Conducción, Daniel Leite. Producción, sonido y edición, Leandro Fernández. Diseño y comunicación, Valentina Leite.